Que el Señor les bendiga. Vamos a la palabra, pero antes vamos a orar por ella. Incline su rostro, su corazón, dígale al Señor: Señor, habla mi vida, que tu palabra toque mi corazón, Señor, y sea manifestándose en mi vida y a través de mi vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza. Te damos gracias, Padre, porque ha llegado un instante, Señor, en que tu palabra va a ser expuesta, Señor, oh Dios. Esta palabra que ha sido puesta en mi corazón sea transmitida, Señor, al corazón de tu iglesia, de los que están presentes, Señor, y de aquellos que la van a escuchar posteriormente. Señor, más todo honor y gloria sea solamente para usted. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Vamos a la palabra, es Juan 8, capítulo 8, de los versículos 1 al 11. Es una palabra muy conocida. Juan capítulo 8, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Ahí léala ahí junto conmigo. Se trata de la mujer que es sorprendida en adulterio. ¿Ya? Veamos. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Es un hermoso mensaje, una experiencia maravillosa que espero en el Señor que nos impacte de verdad, que nos impacte. Amén. La palabra del Señor dice que nos habla del amor de Dios, que es el tema. El poder del amor de Dios es el tema de la predicación. El poder del amor de Dios. Porque Dios es amor. ¿Dios es poderoso? Amén. Y si Dios es amor, el amor de Dios es poderoso. Amén. Entonces habla de que Jesús se fue al monte. Y eso simboliza en la Biblia, cuando uno va al monte, simboliza la oración, simboliza la búsqueda íntima con Dios. Que nada ni nadie te distraiga. Eso habla de ir al monte. ¿Ya? Ahora, no es necesario que vayamos a un cerro, a un monte. Nosotros podemos ir al monte ¿de qué forma? Orando en la casa, buscando un lugar apartado, ¿cierto? Donde podamos estar tranquilos, ¿ya? Donde nadie nos interrumpa. Difícil es a veces, pero es posible. Usted
voy a orar, y cuando los demás escuchan que usted va a orar, no tiene que ser interrumpido. Esa es la idea. Entonces, el pueblo de Dios está llamado a hacer lo que Jesús nos enseña. Primeramente, ir a la presencia de Dios continuamente. No de vez en cuando, sino continuamente. Amén. Y dice que, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, sentándose él, les enseñaba. Qué maravilloso es, ¿cierto? Pero aparecieron ciertos escribas y fariseos, dice la palabra. Pero estos escribas y fariseos no venían con buena intención. Y no era la primera vez. Siempre buscaban a Jesús buscando ocasión de hacerle caer al Maestro, a nuestro Señor. Buscaban la ocasión para acusarle de algo. Y le trajeron una mujer, la cual pusieron en medio de ellos, dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron al medio. Vamos a usar nuestra imaginación y estamos allí, viendo esa escena, Jesús, ¿cierto? Y vienen los fariseos, los escribas, hombres conocedores de la ley, hombres que amaban la ley, pero que delante del Señor no podían ocultar su maldad que había en su corazón. Ellos venían con una otra intención y ponen en medio a esta mujer. Y el relato dice que después, en el verso 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, sigamos, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y ese ¿qué dices? Suena medio malulo, ¿cierto? Estamos viendo a propósito del discipulado, está muy bueno, que habla de los villanos en la Biblia. Uno puede aprender de lo bueno y de lo malo. Amén. Entonces estamos aprendiendo esto. Y aquí hay unos villanos que eran religiosos, no eran ignorantes de la ley, sino que se supone que enseñaban la ley y eran defensores de la ley, pero también eran muy manipuladores, con mala intención, un corazón que no era grato delante del Señor, y le preguntan: ¿y tú qué dices? ¿Y qué hacía Jesús? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús sabía lo que ellos pretendían. ¿Qué más podemos decir? Sigamos. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, y esto yo creo que muchos sabemos este texto, sus palabras: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuán fácil es estar en medio de la multitud para acusar a alguien. Cuán fácil es poder tomar una piedra y atacar a alguien. Hoy el mundo en que vivimos es así. Vemos que unos se tiran piedras unos a otros. Esto es de todos los días. Es el mundo en el cual vivimos. Es el mundo en el cual estamos viviendo cerca de nosotros, como muchas veces, lamentablemente, dentro de nuestros hogares, como también fuera de nuestros hogares, acusándose unos a otros. Y es así el mundo, es así. En la vida que estamos siendo observadores, gracias a Dios, porque ya no somos del mundo, sino pertenecemos al reino de Dios, pero estamos en este mundo. Somos testigos de lo que está sucediendo. Amén. Todos nosotros somos testigos. Hoy en día estamos habituados a escuchar de violencia en las calles, en las escuelas, en las universidades, en el metro, incluso en los hogares, en las familias. Y muchos se preguntan por qué. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Este relato bíblico habla de los hombres religiosos, ¿cierto? Que vienen a Jesús, vienen a tentarle. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la trampa? ¿Por qué Jesús no le contestó que sí y que no?
Jesús es Dios. Dice la palabra del Señor que de Él viene la sabiduría y Él no puede ser engañado. Él discierne las intenciones del corazón del hombre. Conoce el hombre y las intenciones del corazón. Y Él sabía que decía que si respondía que no, ¿ya?, que no apedrearan a la mujer, iba a ser acusado de violar la ley de Moisés, ¿ya? Pero si decía que no, que sí, perdón, si decía que sí, que la apedrearan, destruiría su mensaje de amor y misericordia que Él estaba trayendo a la humanidad. Pero Él contesta sabiamente, los confronta y les da en lo más profundo de su corazón y de su conciencia, dice la palabra. Lo que habla a la conciencia, penetra esa palabra al corazón de todos los que estaban allí. El que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios penetra. Cuando nosotros hablamos, la palabra de Dios tiene vida, hermano. Amén. Tiene vida. No piense que es algo de una doctrina o algo. No, la palabra de Dios es de Dios. Es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y esa es la palabra que mora en nuestra vida y sale a través de nuestros labios. Y dice la palabra del Señor que uno a uno, comenzando con los más viejitos, botaron la piedra y se marcharon. ¿Se da cuenta? Hoy el mundo, ¿qué necesita? ¿Y por qué suceden estas cosas? ¿Por qué sucede tanto ataque del uno al otro? Y no estamos hablando de personas conflictivas en las calles, estamos hablando muchas veces de quien igual nos legislan, de quien dictan las leyes, las aprueban o las desaprueban. ¿Cuántos piedrazos, estoy hablando metafóricamente, se lanzan unos a otros, acusándose unos a otros? Y se supone que son personas sabias e inteligentes que tienen que guardar y proteger y velar por el pueblo, por las personas, por todos nosotros. Y sean quien sea, hombres, mujeres, ricos o pobres. Pero están así, porque el mundo está así. No tan solo ellos, sino que todos están así. Es el mundo en el cual vivimos. Mas Jesús, dice la palabra, calla por unos minutos ante la mirada ansiosa y maligna de los acusadores, listos para castigar y apedrear a la mujer. Y su respuesta los deja atónitos, los deja desconcertados. Tal respuesta les estremece la conciencia y no fueron capaces de tirar la primera piedra. Bendito sea el Señor. Es el Evangelio de Jesús el que puede liberar y cambiar realmente a una persona, una familia, un vecindario y una nación. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Por eso el Señor nos manda a orar por ellos. Como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amados hermanos, Dios es amor. Pero también le dijo a la mujer: vete a tu casa y no peques más. Ni yo te condeno, dice la palabra. Jesús no andaba para condenar. Su misma presencia, sus mismas palabras acusaban a cada uno de los errores de los hombres, así como de los nuestros. Dice la palabra del Señor que no hay justo ni uno solo delante del Señor, que todo hombre ha pecado delante de los ojos de Dios, que todos somos pecadores. Por eso Cristo murió en la cruz, para limpiarnos de nuestros pecados y ser nuevas criaturas, como son los que están acá, como somos nosotros, para la gloria del Señor. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Es un regalo por medio de la fe.
en él. Igual actitud y sabiduría respondió ante una pregunta que también buscaba hacerlo caer. En Mateo 22, del 15 al 22. Mateo 22, de los versículos 15 al 22, que habla de los impuestos al César. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de ellos, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? Y ahí viene la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le representaron un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Y el 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Qué hermosa sabiduría del Señor, ¿no? Qué tremendas respuestas. Yo sé que muchas veces Dios pone eso en nuestros labios. ¿O no? ¿Le ha pasado? Que hasta usted y yo nos hemos sorprendido de esa sabiduría que sale en nuestros labios. Una palabra que penetra ante las personas, y cuando reciben esa palabra, se sorprenden y se van. Cuando quieren hacerte, confundirte, turbarte, apartarte o cuestionar tu fe, Dios pone una palabra de sabiduría. ¿Amén? Cuando estábamos comenzando la iglesia en Renca, en la casa de mis abuelos, una casa de adobe bien viejita, como el que habla, me dijeron, mientras estábamos en el culto, llegaron unos mormones a golpear la puerta y dijeron si podían entrar a hablar y exponer su enseñanza, su doctrina. Ellos habían escuchado que estábamos alabando a Dios. Yo no les dije ni sí ni no. Dios puso una palabra en mis labios. ¿Ustedes me dejarían ir a su templo a predicar a mí? ¿Me dejarían ir a predicar al templo de ustedes? Me dijeron no. Entonces no. Hasta luego. Hasta luego. No hubo contienda, no hubo discusión, no hubo pelea, sino que fue una respuesta que Dios puso en mis labios. Una respuesta sabia. Amén. Por eso el Señor dice que esté falto de sabiduría, pídala, y Él se la dará abundantemente. Amén. La gloria sea para Dios. Bendito sea Dios. Aquí también vemos cómo Jesús responde. La gracia y el amor de Dios actúa frente al ataque condenatorio de los líderes religiosos. El amor de Dios se muestra también en este otro relato bíblico. Mateo 9, del 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38. La mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Eh? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué pasó aquí? Jesús miró la multitud y tuvo compasión de ellas, como ovejas sin pastor, dice la palabra. Ezequiel 34, 5 y 6, por favor, NTV. Cómo Dios nos mira a nosotros. Cómo Dios está mirando a las personas afuera. Ezequiel 34, 5 y 6, versión NTV. Dice: por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. ¿Podemos volver al 5, por favor? Ezequiel, el profeta, tiene la visión como Dios mira y se la comunica al pueblo. Y es una llamada de atención a los pastores. Pero también, yo siempre he dicho, cada uno de nosotros de alguna manera es un pastor. Dios siempre va a poner a tu lado personas a las cuales tú vas a guiar. Llámese familia, llámese amigos, llámese compañeros, llámese vecinos. Amén. Porque Dios no te ha llamado a ser cola, sino a ser cabeza, a ser líder. Porque la presencia de Dios está sobre ti y está en ti y fluye a través de ti. Amén. Entonces hay algo natural en los hijos de Dios. Hay una gracia especial, hay una sabiduría especial que no es nuestra, sino de Dios. Que a veces nosotros nos conformamos con estar aquí, pero Dios te quiere honrar colocándote en otro lugar. En la medida que nosotros permanezcamos en su presencia. Amén. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal. El estar lejos de Dios es así. Y eso es lo que pasa con esta humanidad. Esta humanidad que se revela a Dios, no quiere a Dios. Dios lo quieren encerrar en los templos. La gente puede manifestarse, tener su creencia, pero ellos no entiendan que Dios es Dios de todo. Es Dios que está sobre los gobernantes, está sobre la política, está sobre la educación, está sobre la policía, está sobre todo, sobre la economía. Dios está sobre todo, Él gobierna sobre todo. No está para encerrarlo en un templo. Entonces cuando se gobierna o se quiere dejar de lado en mi vida o mi familia o la sociedad, dejar de lado a Dios, todo es un caos. Todo es un caos. Todos quieren ser jueces. Todos quieren tomar la piedra y lanzarla a quien se opone a sus ideales. Pero Jesús viene con este discurso de amor, de reconciliación, de restauración, de tomar algo quebrado, sucio, tomarlo y hacerlo de nuevo. Así como esta mujer que fue sorprendida cometiendo adulterio, Jesús no le dijo: vete a tu casa y sigue tu vida. No, le dijo: yo no te condeno, pero vete a tu casa y no peques más. O sea, cambia tu vida. Amén. Y ese mensaje es el que hemos recibido nosotros, para la gloria del Señor. Pero es el mensaje que tenemos que poner afuera, hacer entender a las personas que necesitan a Dios, que las escuelas, que las universidades, que las familias, que esta sociedad necesita a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bendito sea Dios. La mies es mucha, dice la palabra, pero pocos los obreros. Y Dios te estima y te ama y quiere que seamos obreros puestos en sus manos. El problema no está fuera del hombre. No está... A ver, ¿cómo tomar esta figura?
de querer destruir al que está acusado y se va a solucionar el problema. Con lanzarle piedras a alguien, voy a solucionar todo. ¿Por qué? Porque va a venir el deseo de venganza, va a venir el deseo de odio, de resentimiento al que es herido. Es algo, hiere a uno, después el otro quiere dañar al otro, y así llevamos la historia del hombre. Unos dañándose a otros, y la solución no está ahí. No está afuera del hombre. El problema no está fuera del hombre, sino que está dentro del hombre, está en su corazón. Incluso, como puse aquí, aún nuestros legisladores se tiran piedras entre ellos, acusándose unos a otros, como había dicho antes. Parece un cuento de nunca acabar. La sociedad sin Dios y su palabra como guía nos lleva al caos. Dios envió a su Espíritu Santo a ordenar ese caos y liberar al hombre de las cadenas de la destrucción y la muerte. Ha sido enviado por Dios a restaurar lo que el enemigo y el hombre mismo ha provocado con su soberbia y rebelión, a rechazar la presencia de Dios en su corazón, en su familia y en la sociedad. Dios es un experto en ordenar el caos. ¿Cuántos ejemplos hemos visto? Mires a su alrededor. ¿Había un caos en tu familia? Claro que sí. Pero Dios lo está ordenando. Dios ha comenzado un proceso de restauración en mi vida, en su familia, y lo está comenzando en su entorno. Porque Dios es Dios grande y fuerte, poderoso. Y Él ha enviado su Espíritu para hacerlo. Romanos 5, del 5 al 6. Romanos 5, versos 5 y 6. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios? Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa esperanza. Cristo mismo vino en el momento preciso. Cuando el enemigo ya nos tenía para la guillotina, ahí cortarnos la cabeza, Cristo salió a nuestro encuentro. Venga para acá, yo te amo. Yo te amo, eres mío, dice el Señor. Con cuánto amor el Señor nos ama. Y ese amor ha sido derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. Deje fluir ese amor y comencemos a hacer que las personas conozcan de ese amor. Amén. Yo sé que muchas iglesias acá lo ha hecho y que el amor se siente aquí en este lugar para la gloria del Señor. Y yo lo siento. Y ese es Dios. No es mérito de los pastores, no es mérito de los líderes. Es la gracia de Dios. Pero lo hace cuando hay corazones dispuestos. Corazones que dicen, Señor, te necesito. Y no tan solo cuando necesitan de la prueba, sino cuando necesitan de Él todos los días. Porque yo necesito a Dios para respirar. Para que este corazón lata, necesito a Dios. Porque necesito fuerzas para vivir, necesito de Dios. Porque necesito de Dios para agradecerle y responder con adoración y gratitud a Él cada día de mi vida. Amén. ¿Sabemos cuánto nos ama Dios? Gálatas 5 del 5:16. En adelante. Gálatas
5, del 16 al 24. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, que dice, dejen, no se lo impidamos. No hay que contristar al Espíritu Santo, sino que el apóstol Pablo dice a la iglesia, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, amada iglesia. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Lo voy a leer de nuevo, pues solito. El 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu de Dios, y que el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Bendito Dios. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado. Cristo nos ha dado la victoria sobre ello. Porque hay paz en mi corazón, porque está el Espíritu de Dios. Porque tengo amor para amar a Dios y amar a la iglesia, amar a mi familia, es porque el Espíritu de Dios está en mí. Amén. Porque Dios es amor y Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Y lo último, y aquí donde el Señor nos quiere un poquito tirar las hojitas, Primera de Juan capítulo 4, 20-21, aquí donde Dios nos pone a prueba. Y nos va a poner a prueba. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Amén. Póngase en pie, por favor. Sé que en la vida no todo es color de rosa, menos en la iglesia. Y en los trabajos, y en la calle. Pero siempre recordemos cómo nos ama Dios y cómo nos ha perdonado. A veces queremos solucionar las cosas a nuestra manera.
cuando tenemos un conflicto con alguien o con muchas personas, queremos que nuestra voluntad o nuestra justificación sea la correcta y sea la que que prime. O sea, claro, ya, vamos a entrar en vamos a llegar a un acuerdo, pero va a ser lo que yo quiero y no lo del otro. Entonces estamos así, como tirando los piedras uno a otro. Pero acordémonos de lo que hace el Señor. El Señor no todos los días nos está recordando nuestros pecados. Dice que la palabra del Señor, que el Señor perdona y echa nuestros pecados lejos. Se olvida de ellos. No quiere que nos justifiquemos. Si Él los conoce. A veces hay peleas, discordias, que realmente no vale la pena tratar de justificarse. Si no es tan simple, perdóname. Olvidarlo. Dejarlo así. Ya, Señor. Si como tú me perdonaste, yo también voy a perdonar. Perdonar y olvidar. No guardar resentimiento, porque eso daña tu corazón. Daña al Espíritu Santo. Por eso el Señor sabiamente, que conoce que nuestro corazón puede arraigarse el resentimiento, la ira, el enojo, dice, no dé lugar al odio, no dé lugar a la venganza. Mía es la venganza. Mío es el juicio. Guardemos nuestro corazón. Guardémoslo. Todas esas cosas, entrégueselas a Dios. Si hay injusticia, si ha habido errores, si ha habido pecado que usted cometió, créale al Señor que Dios lo perdonó y olvidó. Pero si alguien le ha dañado, perdone. Pero eso déjeselo a Dios. No espere que la persona venga a justificarse. No. Perdone y olvide. Pero usted sabe y yo que sabemos que hay un Dios y a Él le corresponde el juicio. Descansemos en el Señor y confiemos en Él. Dios está sobre todo, sobre toda institución humana, sobre toda manifestación, tanto dentro del cuerpo como fuera del cuerpo, Dios está sobre todo. Por eso el Señor dice en muchas ocasiones, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Yo le voy a pedir a usted que ore por su corazón, que si hay cosas que lo tienen atado, hoy descansa en el Señor. Dígale, Señor, yo te entrego esto. Yo sé que el Señor está aquí. Si hay personas que ni siquiera no soporto verlas, Señor, ayúdame a amarlas. Si me siguen haciendo daño, yo te la entrego a ti, Señor. Pero yo quiero amarla, quiero perdonarla como tú me perdonaste. Ore ahí al Señor. Si hay heridas en su corazón, pídale al Señor que las sane. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, amado Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Porque tú te mueves en cada corazón y en cada vida. Tú nos conoces, mi Señor. Tú sabes de dónde hemos venido, lo que hemos hecho. Pero tú dices, Señor, que tú nos has perdonado y has olvidado todo lo malo. Nos has dado una nueva vida contigo. Señor, ayúdanos a cuidar y a guardar lo que tú has hecho en nosotros. A guardar principalmente nuestro corazón. Señor, perdónanos si hemos permitido que nuestro corazón sea dañado, guardando rencores, resentimientos, heridas,
o sed de venganza, mi Señor, odio, rencor y tantas cosas que son obra de la carne. Señor, hoy tomamos esta palabra y crucificamos, Señor, ponemos todo en esa cruz, donde Jesús cargó nuestros pecados, donde Jesús cargó nuestras culpas, todo lo ponemos en esa cruz, absolutamente todo. Y te pedimos, Señor, que tú traigas paz, que tu Espíritu Santo ponga el fruto de Él en nosotros, que podamos amarte más, que podamos amar más a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nosotros mismos. Señor, que nuestro rostro, Señor, refleje paz, refleje tu luz, una luz pura, una luz que ilumina mucho más allá de lo que podamos imaginar. Gracias por tu palabra. Gracias por ese amor que tú expresaste, Señor, a perdonar a esa mujer. Y también, Señor, enseñarle y disciplinarla, Señor, para que se fuera a su casa y comenzara una nueva vida. Ya no haciendo lo mismo, sino haciendo lo bueno y lo recto delante de tus ojos. Así, Señor, tú nos has perdonado. Cuando muchos, Señor, buscaban apedrearnos, nosotros estábamos en medio. Los acusadores tenían piedras, Señor, para tirarnos, para sepultarnos, Señor, en ellas. Pero saliste a nuestro encuentro. Saliste allí, Señor amado, y dijiste no. Y ellos se fueron. Y nos salvaste, Señor, de esa condenación. Nos salvaste de la muerte. Gracias, Señor amado. Que no se nos olvide, Dios mío, que tú no has venido, Padre, no has venido a condenar, sino a salvar. Y eso nos ha dado esa tarea a nosotros, no a condenar, sino a salvar almas para tu gloria. Y para ello, Señor, se necesita de tu amor, guiando nuestras vidas. Se necesita de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y enseñándonos a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.